Hay silencios que protegen y hay silencios que encubren monstruos. Cuando mi yerno me miró a los ojos y dijo, «En mi casa, usted no le habla a su hija», yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No de miedo, de reconocimiento, porque ese no era el silencio de un hombre celoso. Era el silencio de alguien que tiene algo que esconder. Mi hija estaba parada a 2 metros de mí. No me miró. No dijo una sola palabra. Y en ese instante entendí que el peligro no venía solo de él. Viví semanas en esa casa como fantasma, prohibida de hablar, de preguntar, de existir. Pero los fantasmas ven lo que los vivos no quieren mostrar. Escuché lo que no debía escuchar. Vi lo que él creía invisible, y lo que descubrí era tan oscuro que entendí por qué necesitaba mantenerme callada. La pregunta no era si iba a hablar, la pregunta era, ¿llegaría a poder hacerlo? ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era una tarde de martes, una tarde común, de esas que empiezan sin avisar que tu vida va a cambiar para siempre. Sofía había llegado temprano del trabajo. La escuché entrar, cerrar la puerta con cuidado, como siempre, como si tuviera miedo de hacer ruido en su propia casa. Yo estaba en la cocina preparando café. El olor llenaba el espacio, reconfortante, normal. Todo parecía estar bien, o eso quería creer, hasta que escuché sus pasos en la sala, y luego otros pasos, más pesados, más seguros. Rodrigo. Había llegado detrás de ella. No sé por qué, pero algo en mi estómago se retorció. Una sensación, un presentimiento, de esos que te alertan cuando el peligro está cerca. Dejé la taza sobre el mostrador. Caminé hacia la sala. Despacio, sin hacer ruido. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. La luz de la tarde entraba por las cortinas blancas, iluminando su rostro, haciéndolo ver casi angelical. Pero yo ya había aprendido que la luz miente. Sofía estaba cerca de la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo. Sus manos estaban juntas, frente a su cuerpo, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos, y temblaban, ligeramente, como hojas en el viento. «Necesitamos hablar, suegra», dijo Rodrigo. Su voz rompió el silencio como un cuchillo. Baja, firme, sin ninguna emoción, como si estuviera comentando el clima. Me volteé hacia él completamente. Lo miré a los ojos, buscando, tratando de leer lo que venía, pero sus ojos eran 2 pozos oscuros, vacíos, fríos. «¿De qué quieres hablar?», pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Rodrigo caminó hacia el sillón principal, el sillón de cuero gris que había comprado el mes pasado. Se sentó, cruzó las piernas, como un rey en su trono, como el dueño absoluto de ese espacio. Y técnicamente lo era. Esa casa había sido comprada con el dinero que heredó de Verónica, con la fortuna que le robó, aunque en los papeles todo estaba a su nombre, limpio, legal, perfecto. Yo solo era una invitada que estaba a punto de recibir las reglas del juego. «He estado pensando mucho sobre nuestra situación», empezó. Hablaba despacio, midiendo cada palabra. «Y creo que necesitamos establecer algunos límites, por el bien de todos». «Límites». Esa palabra me cayó como piedra en el estómago. «¿Qué tipo de límites?», pregunté. Rodrigo sonrió. Una sonrisa pequeña, educada. La sonrisa que usaría frente a un cliente o un desconocido. «Desde hoy, usted no puede hablarle a Sofía cuando yo no esté presente». El aire se salió de mis pulmones. Por un segundo pensé que había escuchado mal,
que había malinterpretado sus palabras, pero la forma en que Sofía bajó la cabeza me confirmó que no, que había escuchado perfectamente. «¿Perdón?», logré decir. Rodrigo inclinó la cabeza, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «Es que usted mete ideas en la cabeza de Sofía, ideas que no son saludables para nuestro matrimonio, ideas que la confunden». «Yo nunca he metido ninguna idea en la cabeza de mi hija», respondí. Sentía cómo la indignación empezaba a crecer en mi pecho. Rodrigo levantó una mano, un gesto de calma, de control. «No es una acusación, suegra, es una observación, pero de todas formas, creo que es mejor así, para evitar malentendidos, para mantener la paz en esta casa». Miré a Sofía, desesperada, buscando sus ojos, buscando que me mirara, que dijera algo, que me defendiera, que me explicara qué demonios estaba pasando. Pero Sofía miraba el piso, como si las baldosas de cerámica beige fueran lo más fascinante del mundo, como si no pudiera levantar la vista, o no quisiera, y sus manos seguían temblando. Intenté caminar hacia ella, dar 2 pasos, 3, acercarme, tocarla, abrazarla, lo que fuera. Pero Rodrigo se levantó del sillón, rápido, fluido, y se interpuso entre nosotras. No de forma agresiva, no me empujó, no levantó la voz, no hizo nada que pudiera verse como violencia. Simplemente se colocó ahí, entre mi hija y yo, como una pared humana, como un guardia protegiendo algo valioso. Y siguió sonriendo, esa maldita sonrisa que me revolvía el estómago. «Sofía está de acuerdo conmigo», dijo, su voz suave, casi dulce. «¿Verdad, mi amor?». Y Sofía levantó la vista, solo por un segundo. Sus ojos estaban vidriosos, brillantes, cargados de lágrimas que no podía dejar caer, lágrimas que se quedaban ahí, atrapadas, como todo lo demás que quería decir y no podía, y asintió. Un movimiento pequeño de cabeza, casi imperceptible, pero suficiente, suficiente para romperme en pedazos. Porque no era la prohibición de Rodrigo lo que me destrozaba. No eran sus palabras ni sus reglas absurdas. Era que mi hija, mi única hija, la niña que había criado sola, que había defendido de todo y de todos, había elegido callarse. Había elegido no defenderme. Había elegido asentir a esa locura. Y en ese asentimiento, en ese silencio, había algo mucho peor que rabia o desprecio. Había terror, terror puro. «Entiendo que esto puede parecerle extraño», continuó Rodrigo, como si estuviera discutiendo el menú de la cena. «Pero es por el bien de todos. Usted puede quedarse aquí, puede vivir cómoda, tiene su habitación, su baño, puede usar la cocina, ver televisión. Solo necesito que cumpla esta simple regla». Simple. Esa palabra, simple, como si me estuviera pidiendo que cerrara bien la puerta al salir, o que apagara las luces, no que me callara la boca delante de mi propia hija, no que aceptara vivir como fantasma en esa casa. Miré alrededor de la sala, tratando de procesar, tratando de encontrar algún sentido en todo esto. La sala era hermosa, realmente hermosa, paredes color crema, muebles modernos de diseñador, cuadros abstractos enmarcados en negro, plantas decorativas en macetas de cerámica blanca, una alfombra suave bajo mis pies. Todo combinaba, todo estaba en su lugar, todo impecable, como sacado de una revista de decoración. Pero había algo podrido debajo de toda esa perfección, algo que apestaba, que contaminaba el aire, que hacía que esa belleza se sintiera falsa, artificial, peligrosa. «¿Y si no acepto?», pregunté. Necesitaba escuchar la amenaza completa. Necesitaba que la dijera en voz alta. Rodrigo suspiró, como si mi pregunta lo cansara, como si estuviera siendo irrazonable. «Bueno, entonces tendríamos que pensar en otras alternativas para su situación». Hizo una pausa, deliberada. «Usted sabe que no tiene a dónde ir, y su salud últimamente no ha sido la mejor. Quizás necesite un lugar con más cuidados, más atención profesional. Un asilo,
Estaba amenazándome con meterme en un asilo, sin decir la palabra, pero el mensaje era claro, como el agua, como el cristal. Acepta mis reglas, o desapareces. Sofía seguía mirando el piso. Sus manos ya no temblaban, ahora estaban completamente quietas, demasiado quietas, como muertas, como si hubiera desconectado algo dentro de sí misma, como si hubiera apagado la parte que sentía, la parte que reaccionaba, para poder soportar ese momento sin quebrarse completamente. Rodrigo caminó hacia la puerta de la sala, tranquilo, relajado, como si acabara de resolver un problema menor, como si acabara de arreglar algo insignificante. Me alegra que lo entienda, suegra. Sabía que era una mujer razonable, una mujer inteligente. Y salió, así, sin esperar mi respuesta, sin necesitar confirmación, porque ya tenía lo que quería. Mi silencio, mi sumisión, mi aceptación tácita. Sofía se quedó ahí parada, inmóvil, por lo que pareció una eternidad. Yo no me moví tampoco. No sabía qué hacer, qué decir, cómo reaccionar ante algo tan absurdo, tan cruel. Luego Sofía caminó, pasó junto a mí, tan cerca que podía oler su perfume, ese perfume floral que siempre usaba. Pero no me miró, no me tocó, no dijo una palabra. La escuché caminar por el pasillo. Escuché cómo se abría la puerta de su habitación, cómo se cerraba, con un clic suave, final, y me quedé sola, sola en esa sala hermosa y helada, rodeada de muebles caros y aire envenenado. El café en la cocina ya se habría enfriado, pero no tenía ganas de tomarlo. No tenía ganas de nada, solo quería entender. Entender qué demonios acababa de pasar. ¿Y por qué mi hija había permitido que pasara? Me senté en el sillón más pequeño, el que estaba junto a la ventana, y miré hacia afuera. La calle estaba tranquila. Algunos niños jugaban en la acera. Una pareja caminaba de la mano. Un perro corría detrás de una pelota. Vida normal, ordinaria, mientras yo estaba ahí adentro, atrapada en una pesadilla que apenas estaba comenzando. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Me llamo Guadalupe. Tengo 63 años y nunca imaginé que terminaría viviendo como prisionera en la casa de mi propia hija. Soy viuda desde hace 4 años. Mi esposo se llamaba Javier, un hombre bueno, trabajador. Se enfermó cuando Sofía tenía apenas 10 años. Cáncer, agresivo, devastador. Nunca pudo volver a trabajar después del diagnóstico. Los tratamientos lo dejaron débil, frágil, dependiente. Así que yo me hice cargo de todo, de él, de Sofía, de las cuentas, de la vida entera. Trabajé limpiando casas durante el día, 5 casas diferentes, de lunes a viernes. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, apenas. Los fines de semana vendía tamales en la esquina del mercado. Me levantaba a las 4 de la mañana para prepararlos. Sofía me ayudaba cuando podía, envolviendo, acomodando, aprendiendo que la vida no era fácil, pero que podíamos enfrentarla juntas. Siempre tuve carácter fuerte. Mi madre decía que nací con el puño cerrado, lista para pelear. Pero también aprendí cuándo soltar ese puño, cuándo ceder, cuándo elegir mis batallas. Nunca fui de las que pelean por orgullo, por ego, por tener la razón. Peleaba solo cuando importaba, solo cuando había algo real en juego. Y Sofía era lo único que siempre estuvo en juego. La crié prácticamente sola. Javier estaba ahí, presente en espíritu, pero ausente en fuerza, en energía, en capacidad de ser padre activo. Así que fui madre y padre. Fui proveedora y cuidadora. Fui todo lo que Sofía necesitaba. Y me sentía tan orgullosa de ella. Tan inmensamente orgullosa. Se graduó de la universidad, la primera en nuestra familia. Estudió administración de empresas, becada, porque las notas que sacaba eran impecables. Consiguió trabajo en una empresa buena, con sueldo decente, con futuro. Era independiente.
segura de sí misma, fuerte, o eso creía yo. Rodrigo apareció hace 3 años y medio, en una fiesta de la empresa donde Sofía trabajaba. Él era gerente de otra área, mayor que ella. Por casi 10 años, Sofía me lo presentó 3 meses después de empezar a salir. Y desde ese primer día, desde ese primer apretón de manos, sentí algo. No sé explicarlo bien. No era nada concreto, nada que pudiera señalar y decir ahí está el problema. Era más sutil. Una sensación en el estómago, un escalofrío en la espalda, algo en sus ojos, en la forma en que miraba a Sofía, como si fuera propiedad, como si fuera algo que había adquirido, no alguien que amaba. Pero sonreía, decía las cosas correctas, traía flores. Alaba la silla para que Sofía se sentara. Era educado conmigo, respetuoso, al menos en apariencia, y yo me tragué mis dudas, porque no quería ser esa suegra, la que critica, la que nunca está conforme, la que arruina la felicidad de su hija con paranoia. Sofía parecía feliz. Eso es lo que me repetía. Ella es feliz, y si ella es feliz, yo también debo estarlo. Así que callé. Sonreí en el compromiso. Sonreí en la boda. Una boda pequeña, pero elegante, con vestido blanco y rosas, con promesas que sonaban hermosas, hasta que la muerte nos separe, en la riqueza y en la pobreza. Promesas que ahora me sonaban huecas, vacías, mentirosas. Se casaron hace 2 años y medio. Rodrigo le dijo a Sofía que había enviudado años atrás, que su primera esposa había muerto en un accidente, que por eso tardó tanto en volver a amar. Esa historia conmovió a Sofía. La hizo sentir especial, elegida, la mujer que había sanado su corazón roto. ¡Qué mentira más perfecta! Hace 6 meses empecé a sentirme mal, mareos constantes, cansancio que no se iba con descanso, debilidad en las piernas. Fui al doctor, me hicieron estudios, anemia, presión baja, nada grave, pero suficiente para preocupar a Sofía. Mamá, no puedes estar sola así, me dijo. Ven a vivir con nosotros, tenemos espacio, y yo estaría más tranquila sabiendo que estás bien. Rodrigo asintió, con esa sonrisa suya. Por supuesto, suegra. Esta es su casa también. Será un placer tenerla con nosotros. Y yo acepté, porque no tenía alternativa real. Había vendido mi casita años atrás, para pagar los últimos meses de tratamiento de Javier. Tratamientos experimentales que no funcionaron, que solo prolongaron su agonía, pero que en ese momento parecían esperanza. No me quedaba nada, solo Sofía, y la confianza ciega de que mi hija nunca me abandonaría. Qué equivocada estaba, no en ella, sino en entender que ella misma estaba atrapada, que no era abandono, era supervivencia. Los días siguientes a esa tarde fueron los más extraños de mi vida. Intenté respetar las reglas de Rodrigo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para observar, para entender, para encontrar una salida que no nos destruyera a Sofía y a mí. Rodrigo estableció rutinas muy específicas, horarios, límites, fronteras invisibles dentro de esa casa. Yo podía usar la cocina entre las 9 y las 10 de la mañana, solo en ese intervalo. Antes de esa hora era su tiempo, el tiempo sagrado donde preparaba su café perfecto, su desayuno medido al gramo. Después de las 10, la cocina le pertenecía a Sofía, hasta las 2 de la tarde. Luego quedaba libre, pero para entonces yo ya no tenía hambre, ya no tenía ganas de nada. Podía estar en la sala solo cuando él no estuviera en casa. Cuando llegaba del trabajo, la sala era su dominio, su espacio de relajación. Yo debía retirarme a mi cuarto, como empleada, como sombra. El volumen de la televisión en mi habitación no podía pasar de 10, ni un punto más, porque le molestaba el ruido, porque necesitaba silencio para pensar, para trabajar, para existir en su burbuja perfecta de control. Las llamadas telefónicas tenía que hacerlas desde mi cuarto, con la puerta cerrada, y si duraban más de 15 minutos, él tocaba la puerta, con delicadeza, con esa sonrisa, preguntando si todo estaba bien, recordándome que las llamadas largas le parecían estresantes.
Para mí, por mi salud. Cada regla era pequeña. Podía parecer razonable si la veías aislada. Un horario de cocina para evitar choques. Un límite de volumen por respeto. Solicitar privacidad en llamadas por cortesía. Pero juntas, apiladas una sobre otra, formaban algo completamente diferente. Formaban una jaula sin barrotes visibles, pero tan real como el acero. Sofía y yo nos cruzábamos, en el pasillo angosto, en la cocina cuando los horarios se traslapaban por error, en la sala en esos minutos robados cuando Rodrigo salía a comprar algo, y nos mirábamos. Esas miradas cargaban conversaciones enteras. Yo trataba de transmitirle con los ojos todo lo que no podía decir con palabras. Estoy aquí. No me he rendido. No te he abandonado. Cuéntame qué pasa. Déjame ayudarte. Por favor. Y ella me devolvía su propia versión. Lo siento, mamá. Perdóname. Tengo tanto miedo. No sé cómo salir de esto. No sé cómo protegerte. No sé cómo protegerme. Pero las palabras nunca salían. Solo miradas. Solo silencios cargados de significado. Una noche escuché pasos fuera de mi puerta. Eran casi las 11. Yo estaba despierta, mirando el techo blanco, contando las grietas pequeñas que formaban mapas imaginarios. Los pasos se detuvieron, justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se escucharía del otro lado. Esperé. 5 segundos, 10, 20, rogando, suplicando en silencio. Por favor, entra. Por favor, habla. Por favor, dame una señal. Cualquier cosa. Luego escuché un suspiro, suave, quebrado, y los pasos se alejaron, lentos, arrastrándose, como si a ella también le costara irse, como si también estuviera peleando contra algo invisible que la jalaba de regreso. Me quedé ahí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, lágrimas silenciosas, porque hasta llorar tenía que hacerlo en silencio en esa casa. Empecé a observar todo. Era lo único que podía hacer sin romper las reglas, sin dar motivos para que Rodrigo acelerara sus planes, sean cuales sean. Y mientras más observaba, más cosas extrañas encontraba. Rodrigo recibía llamadas en horas raras, 2 de la mañana, 4, 5. El teléfono vibraba. Él se levantaba. Se encerraba en su estudio. Hablaba en voz baja. Pero a veces, cuando el silencio de la madrugada era absoluto, se filtraban palabras sueltas. No puedes saber. Manténla alejada. Ya casi está listo. 1 mes más. Palabras que flotaban en el aire, que se grababan en mi memoria, que formaban un rompecabezas que no podía completar todavía. También salía por las noches, no todas, pero sí 2 o 3 veces por semana, siempre después de que Sofía se dormía. Yo lo escuchaba porque mi habitación daba al pasillo. Escuchaba cómo se vestía, cómo tomaba las llaves, cómo abría y cerraba la puerta principal con cuidado, tratando de no hacer ruido. Decía que era por trabajo, emergencias laborales, reuniones de último minuto con clientes en otras zonas horarias, pero volvía sin portafolio, sin laptop, sin papeles, sin ninguna evidencia de haber trabajado, solo con esa cara, esa expresión de satisfacción, de problema resuelto, de misión cumplida. Y los documentos. Había documentos en su estudio, los había visto de reojo cuando pasaba cerca. Papeles importantes, con sellos, con firmas, con aspecto legal. Cuando yo me acercaba demasiado, aunque fuera por accidente, aunque solo estuviera pasando hacia el baño, Rodrigo los guardaba. Rápido, casi con pánico. Los metía en cajones. Los tapaba con revistas, como si fueran explosivos, como si fueran secretos que podían destruirlo. La tensión en esa casa crecía día a día, como una olla de presión, como algo que eventualmente iba a explotar. Podía sentirla en el aire, espesa, pesada, difícil de respirar. Sofía estaba cada vez más delgada, más pálida, con ojeras que el maquillaje ya no podía ocultar. Comía poco, dormía menos, se sobresaltaba con cualquier ruido, vivía en estado de alerta permanente,
como animal acorralado. Un día Rodrigo me encontró en el pasillo, cerca de su estudio. Yo solo iba al baño, pero él apareció de la nada, como si me hubiera estado observando, esperando. «Suegra», dijo, con esa voz suave que me revolvía el estómago. «¿Se siente bien?» «Sí», respondí. «Solo iba al baño». Él asintió, despacio, estudiándome. «Es que la he notado un poco distraída últimamente, olvidadiza, confundida con las cosas». «Estoy perfectamente bien». «¿Segura?» «Porque ayer dejó la llave del agua abierta y antier olvidó apagar la estufa después de calentar algo». Mentiras. Ambas cosas eran mentiras. Yo nunca había dejado agua corriendo, nunca había olvidado apagar nada, pero Rodrigo lo decía con tanta seguridad, con tanta calma, como si fueran hechos, como si fuera la verdad absoluta, y yo sabía lo que estaba haciendo. Había empezado a comentar estas cosas con Sofía, con los vecinos cuando nos cruzábamos, construyendo testimonio falso, creando una red de mentiras que eventualmente parecerían verdad. «Eso no pasó», dije firme. Rodrigo inclinó la cabeza, con expresión de preocupación, falsa, teatral. «A su edad es normal, suegra. La memoria empieza a fallar, los olvidos son comunes. Por eso creo que deberíamos considerar opciones, lugares más adecuados, con personal capacitado, enfermeras, doctores disponibles todo el tiempo, por su seguridad, por su propio bien». Ahí estaba otra vez, por su propio bien. Esa frase que usaba para justificar cualquier cosa, cualquier control, cualquier abuso disfrazado de cuidado. «No necesito ningún lugar», respondí, tratando de mantener la voz estable. «Estoy bien aquí», Rodrigo sonrió, y en esa sonrisa vi algo oscuro, algo que me confirmó que esto no era paranoia, que algo realmente terrible estaba pasando. «Por supuesto», dijo, «solo era una sugerencia, pero piénselo. A veces lo mejor es aceptar ayuda antes de que sea demasiado tarde». Y se fue, dejándome ahí, con las piernas temblando, con el miedo creciendo como enredadera en mi pecho, porque entendí lo que estaba haciendo. Estaba construyendo una narrativa, una historia, donde yo era la anciana confundida, la que olvida cosas, la que representa un peligro para sí misma y para los demás. Y una vez que esa narrativa estuviera completa, una vez que tuviera suficientes ejemplos, suficientes testigos, suficiente evidencia fabricada, podría hacer lo que quisiera conmigo, internarme, medicarme, borrarme, y nadie cuestionaría nada, porque todos creerían que era por mi propio bien. ¿Alguna vez has sentido que alguien está construyendo una versión falsa de ti? Una versión que todos creen menos tú. Cuéntame en los comentarios. Fue una madrugada de jueves cuando todo cambió. Eran las 3 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj junto a mi cama. Los números brillaban en rojo en la oscuridad. 303. Me desperté con voces. No sé qué me despertó exactamente. Tal vez el tono, tal vez la intensidad que se filtraba a través de las paredes. Me quedé completamente quieta, tratando de ubicar de dónde venían, el pasillo. Las voces venían del pasillo, entre mi cuarto y el de ellos, Rodrigo y Sofía, discutiendo, pero en voz baja, como si hasta en el conflicto tuvieran que mantener las apariencias. Tener cuidado de no despertar a nadie. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta la puerta. La abrí apenas una rendija, lo suficiente para escuchar mejor, sin ser vista. «No puede seguir aquí», decía Rodrigo. Su voz era diferente, sin la suavidad de siempre, sin la máscara. Había un filo, un metal frío que cortaba. «Cada día es más peligroso tenerla en esta casa». «Pero es mi madre», respondió Sofía, y su voz estaba rota, quebrada en 1000 pedazos. «¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche a la calle?» «Quiero que entiendas la situación», siseó Rodrigo. «Si ella descubre algo, si encuentra algo, si empieza a hacer preguntas, todo se arruina, todo por lo que he trabajado, todo lo que he construido. Ella no sabe nada». «¿Estás segura? ¿Completamente segura?» Hubo silencio. Sofía no respondió,
Y ese silencio era una respuesta en sí misma. Exacto, continuó Rodrigo, no estás segura, porque la ves husmeando, observando, haciéndose la tonta pero registrando todo. Mujeres como tu madre son peligrosas, se hacen las inofensivas, las viejitas dulces, pero están calculando, planeando. No está planeando nada, solo está asustada, por cómo la tratas, por las reglas absurdas que le pones. Escuché un ruido, como si algo golpeara contra la pared, fuerte, seco. Luego un sonido ahogado, de Sofía, de dolor o de miedo. No pude distinguir, pero me atravesó como cuchillo. Tú prometiste, dijo Rodrigo, su voz ahora más baja, más controlada, pero de alguna forma más aterradora. Prometiste que ibas a manejar esto, que ibas a mantenerla ocupada, distraída, alejada de mis cosas, de mi estudio, de todo. Lo intento, pero es mi madre. No puedo tratarla como prisionera. Entonces encuentra la forma, porque si no lo haces, si sigues siendo débil, voy a tener que resolver esto yo mismo, y no te va a gustar cómo lo resuelvo. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía. Y por primera vez escuché algo más que miedo en su voz. Escuché horror. Significa exactamente lo que crees que significa, respondió Rodrigo. Tu madre se va de esta casa, de una forma u otra. Tú decides si es por las buenas, o si tengo que hacerlo por las malas, como la última vez. La última vez. Esas palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado, de amenaza, de confirmación de algo terrible. Escuché pasos, rápidos, Rodrigo alejándose, una puerta abriéndose, cerrándose con fuerza. Luego otro sonido, más suave, como si alguien se deslizara por la pared, como si las piernas no pudieran sostenerla más. Y después llanto. Sofía llorando, sola en el pasillo oscuro, tratando de ahogar los sollozos con las manos, para que él no la escuchara, para que nadie la escuchara. Quise abrir mi puerta, correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero no podía, porque no sabía si todo iba a estar bien, porque acababa de escuchar algo que confirmaba mis peores sospechas. Rodrigo era peligroso, verdaderamente peligroso. Y la última vez, esas palabras, la última vez que tuvo que resolver algo, alguien había desaparecido, o algo peor. Me quedé ahí, del otro lado de la puerta, con el corazón destrozándose, escuchando a mi hija llorar, sin poder hacer nada, hasta que los sollozos se apagaron, hasta que escuché sus pasos alejándose, de regreso a su habitación, de regreso a su cárcel compartida. Volví a mi cama, pero no pude dormir. Me quedé ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, procesando, analizando cada palabra, cada pausa, cada amenaza. Rodrigo no solo quería deshacerse de mí, estaba dispuesto a hacerlo de cualquier forma, y había una última vez, un precedente, algo que había hecho antes, algo que le había funcionado. Al día siguiente Sofía apareció en la cocina más tarde que de costumbre. Eran casi las 11. Yo estaba en mi cuarto, pero la escuché moverse. Salí con la excusa de tomar agua. Ella estaba junto a la estufa, de espaldas, calentando algo. Usaba una blusa de manga larga, color azul oscuro, a pesar del calor que hacía. El aire acondicionado apenas funcionaba en las mañanas. Rodrigo decía que gastar mucha electricidad era irresponsable. «Buenos días», dije suave. Sofía se sobresaltó, volteó a medias, sin mirarme directamente. «Buenos días, mamá». Su voz sonaba cansada, vacía. Me acerqué a tomar un vaso, despacio, sin amenazar su espacio. Cuando Sofía alcanzó la sal del estante superior, la manga de su blusa se deslizó un poco hacia abajo. Y lo vi, el moretón, grande, oscuro, con forma de dedos. 4 marcas perfectamente delineadas, como si alguien la hubiera sujetado del brazo con fuerza brutal, conteniendo, apretando, lastimando. «Sofía», dije, tratando de mantener la voz calmada. «Tu brazo». Ella bajó el brazo inmediatamente, ajustó la manga, cubriéndose. «No es nada. Ese moretón no es nada», insistí. «Te lastimó».
Me golpeé con la puerta del closet, dijo rápido, automático, como si hubiera practicado esa respuesta. Anoche, estaba oscuro, no vi bien. Ya sabes cómo soy de torpe. No era torpe, nunca lo había sido. De niña practicaba ballet. Tenía equilibrio perfecto, coordinación impecable, gracia natural. Ese moretón no era de ninguna puerta, era de una mano, de dedos masculinos, de alguien que había apretado con rabia, con intención de hacer daño. Sentí como algo se incendiaba dentro de mí, rabia, pura y ardiente, pero no podía dejarla salir, no todavía. Tenía que ser inteligente. Sofía, dije más suave, mírame, por favor. Ella no lo hizo. Mantuvo la vista en la estufa, donde el agua hervía inútilmente. No puedo, susurró, y en esas dos palabras había tanto dolor, tanta verdad, tanto reconocimiento de que estábamos atrapadas, y que hablar podía hacerlo peor. Rodrigo entró en la cocina en ese momento, como si tuviera un radar, como si supiera exactamente cuándo interrumpir. «Buenos días», dijo alegre, como si nada, como si la noche anterior no hubiera amenazado, no hubiera lastimado, no hubiera aterrorizado. Sofía se tensó visiblemente. Yo me alejé. Tomé mi vaso de agua y salí de ahí, porque quedarme era peligroso, porque confrontarlo era suicida. Pero esa tarde decidí algo. Decidí que no podía seguir siendo pasiva. No podía seguir solo observando, solo esperando, solo rogando que las cosas mejoraran por sí solas, porque no iban a mejorar, iban a empeorar. Y si yo no hacía algo, si no tomaba acción, Rodrigo iba a cumplir su amenaza, de una forma u otra, iba a sacarme de esa casa, y después iba a seguir lastimando a mi hija, sin testigos, sin nadie que pudiera detenerlo. Saqué un papel, una hoja arrancada de un cuaderno viejo, y escribí, con letra clara, firme: Sofía, sé que tienes miedo, yo también, pero no estás sola, nunca has estado sola. Cuéntame qué pasa, déjame ayudarte, no importa qué sea, no importa qué tan oscuro, vamos a salir de esto juntas. Te amo, siempre te voy a amar y nunca voy a dejarte. Mamá. Doblé el papel, esperé el momento correcto, cuando Sofía estaba en la sala, leyendo un libro. Rodrigo había salido a comprar algo. Tenía 20 minutos, tal vez menos. Me acerqué, dejé caer algo cerca de ella, una pluma, un pretexto. Cuando me agaché a recogerla, deslicé el papel dentro de su libro, entre las páginas, donde solo ella lo encontraría. Sofía no reaccionó, pero supe que lo había sentido. Vi cómo sus dedos se tensaban levemente sobre la cubierta. Esa noche esperé, rogando, esperando respuesta, esperando algo. Al día siguiente encontré el papel en mi cuarto, dentro de un libro que había estado leyendo. Estaba doblado, tal como lo había dejado. Pero cuando lo abrí, vi algo que me rompió. Una mancha, no de tinta, de agua, de lágrimas. Sofía había llorado sobre mi nota, había leído mis palabras, y no había podido responder, porque el miedo era más grande que la esperanza, porque estaba tan rota que ya no sabía cómo pedir ayuda. Pero no me rendí. Ese papel manchado con sus lágrimas fue lo que necesitaba, confirmación de que todavía estaba ahí, de que todavía sentía, de que todavía quería salvarse. Y si ella quería salvarse, yo iba a encontrar la forma, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Pasaron 3 días más. 3 días donde observé cada movimiento de Rodrigo, cada patrón, cada rutina, anotando mentalmente, preparándome. Y finalmente llegó la oportunidad. Rodrigo anunció en el desayuno que tenía un viaje de trabajo, 2 días completos, a otra ciudad, algo sobre una auditoría importante, una presentación que no podía perderse. Sofía solo asintió, sin levantar la vista de su plato casi intacto. Él se fue esa misma mañana, con maleta, con traje impecable. Con esa sonrisa que usaba para el mundo exterior, la puerta se cerró, y por primera vez en semanas, la casa quedó en silencio. Un silencio diferente, sin la tensión eléctrica que Rodrigo traía consigo.
Pero Sofía no se relajó. Si acaso estaba más tensa, más callada, como si su ausencia física no significara seguridad, sino todo lo contrario. Esperé hasta la tarde. Sofía estaba en su cuarto, con la puerta cerrada, como siempre, encerrada en su propia prisión voluntaria. Me acerqué al estudio de Rodrigo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que explotaría. Toqué el picaporte, esperando que estuviera con llave, pero giró, fácil, suave. Rodrigo no había cerrado con llave, tal vez por las prisas del viaje, o tal vez porque el control psicológico que ejercía sobre nosotras le parecía suficiente. Confiaba en que yo no me atrevería, que el miedo me mantendría alejada, pero se equivocó. La puerta se abrió y entré. El estudio olía a él, a ese perfume caro que usaba, a cuero, a poder, a control. El escritorio estaba impecable, como siempre, ordenado al milímetro, revistas de negocios perfectamente alineadas, portaplumas de metal brillando, laptop cerrada en el centro. Empecé a buscar. Abrí los cajones, uno por uno, despacio, con cuidado de no mover nada del lugar. Facturas, papeles del banco, contratos de trabajo, cosas normales, aburridas, nada que explicara el terror, la violencia, las amenazas. Pero sabía que tenía que haber algo. Hombres como Rodrigo siempre guardan evidencia. Y ahora entiendo por qué. No por descuido, sino por narcisismo. Los hombres como él no solo cometen crímenes, los coleccionan, los guardan como trofeos, como prueba de su inteligencia, de su superioridad, de su capacidad de salirse con la suya una y otra vez. Es la arrogancia lo que los traiciona, la necesidad de revivir sus conquistas, de sentir ese poder otra vez. Miré alrededor, el librero, la mesa auxiliar, el armario en la esquina. Me acerqué al armario, lo abrí. Ropa colgada, camisas blancas, pantalones de vestir, sacos grises y azules, todo ordenado por color, por tipo. Arriba había cajas de zapatos, perfectamente apiladas. Bajé una, zapatos, solo zapatos. Bajé otra, lo mismo. Estaba a punto de rendirme cuando vi algo. Detrás de las camisas, una carpeta, color manila, gastada en las esquinas, como si hubiera sido manipulada muchas veces. Metí la mano entre la ropa. La saqué. Pesaba más de lo que esperaba. La coloqué sobre el escritorio. Respiré profundo y la abrí. La primera foto me golpeó como puñetazo. Rodrigo, más joven, tal vez hace 4 o 5 años, con una mujer. No Sofía, otra mujer, diferente. Morena, cabello largo y ondulado, sonrisa brillante, hermosa. Estaban en la playa. Él la abrazaba por la espalda, ambos mirando a la cámara, felices, enamorados, o eso parecía. Seguí revisando, más fotos, en restaurantes, en lo que parecía ser una casa, en un parque, en viajes. La mujer aparecía en todas, siempre sonriendo, siempre junto a él. Luego vinieron los documentos, escrituras de una casa, a nombre de Verónica Méndez. Esa debía ser ella, la mujer de las fotos, pero la escritura tenía anotaciones, correcciones y una nueva versión, donde la casa ahora estaba a nombre de Rodrigo Ferreira, transferencia de propiedad, firmada, sellada, con fecha de hace 3 años. Seguí revisando. Cuentas bancarias, también a nombre de Verónica, con saldos considerables, 50,000 pesos, 80,000, 100,000, y luego transferencias, todo movido a cuentas de Rodrigo, vaciadas, completamente, hasta dejar cero, un coche, un Volkswagen, factura original a nombre de Verónica, transferencia a nombre de Rodrigo, mismo patrón, apropiación sistemática, y entonces encontré el artículo, impreso de un periódico digital. El titular decía: continúa búsqueda de mujer desaparecida sin dejar rastro. La foto era de ella, de Verónica, la misma mujer de las fotografías. Pero en esta imagen se veía diferente. Era una foto oficial, como de identificación, sin sonrisa, seria.
El artículo explicaba: Verónica Méndez, 32 años, contador público, reportada como desaparecida por su hermana Laura 3 años atrás. Última vez vista saliendo de su trabajo un viernes por la tarde. Su coche encontrado abandonado en un estacionamiento público 2 días después. Sin señales de lucha, sin pistas, sin nada. El caso seguía abierto oficialmente, pero estaba congelado, sin avances, sin recursos, sin pistas nuevas. La policía había interrogado a familiares, amigos, compañeros de trabajo y a su pareja, un hombre cuyo nombre no se revelaba por razones legales, pero que había quedado descartado como sospechoso después de proporcionar coartada. Sin embargo, el artículo mencionaba que la familia de Verónica seguía sospechando de él, seguía exigiendo más investigación, más recursos, justicia. Pero la mujer nunca apareció, viva ni muerta, simplemente se desvaneció, como humo, como si nunca hubiera existido. Mis manos empezaban a temblar. El papel crujía entre mis dedos. Seguí buscando en la carpeta, más documentos financieros, más evidencia de cómo Rodrigo se había apropiado de todo, de la vida entera de Verónica. Y luego, algo que me heló la sangre. Una nota, escrita a mano, en una letra que reconocí inmediatamente. La letra de Sofía, desordenada cuando estaba nerviosa, con la S que siempre hacía con ese rizo particular. La nota decía: encontré esto hace 6 meses, escondido en su escritorio. No sé qué hacer. Verónica desapareció. Rodrigo tiene todo lo que era de ella. Tiene que haber una conexión. Tengo tanto miedo. Si le pregunto, si lo confronto, ¿terminaré como ella? Mamá. Necesito a mamá. Pero si la acerco demasiado, también correrá peligro. Dios, no sé qué hacer. Tengo miedo. Tanto miedo. La nota no estaba fechada, pero decía 6 meses. Sofía llevaba 6 meses viviendo con este conocimiento, 6 meses sabiendo que dormía al lado de un potencial asesino, 6 meses aterrorizada, paralizada, sin poder hablar, sin poder escapar. Y de repente todo tuvo sentido. La palidez, el miedo constante, los moretones, el silencio. No era solo abuso, era terror existencial, era la certeza de que decir algo, hacer algo, podía significar desaparecer, como Verónica, sin rastro, sin justicia, solo ausencia. Y yo había sido invitada a la casa, no por amor, no por cuidado, sino como salvavidas, como testigo involuntario, como la única forma que Sofía encontró de protegerse sin poder pedir ayuda directamente, porque si había alguien más en la casa, si había ojos observando, Rodrigo tendría que ser más cuidadoso, más calculador, menos impulsivo. Pero después él se dio cuenta, y por eso estableció las reglas: el silencio forzado, el aislamiento, para neutralizar mi presencia, para convertirme de testigo en cómplice muda. Y cuando eso no fue suficiente, cuando vio que yo seguía siendo amenaza, empezó a planear cómo eliminarme también. Estaba viendo las piezas del rompecabezas. Finalmente, Rodrigo había matado antes, o al menos había hecho desaparecer a alguien. Se había salido con la suya. Había heredado todo sin consecuencias. Y ahora tenía a Sofía, en la misma posición, con el mismo patrón. Y yo era el obstáculo, la madre que hace preguntas, que observa, que no se rinde. Por eso tenía que irme, por eso la presión, las amenazas, la narrativa de la anciana confundida. Todo era preparación, para el momento en que decidiera que era hora de que yo también desapareciera. La puerta del estudio se abrió detrás de mí. Me congelé, con la carpeta abierta sobre el escritorio, con todas las fotos, todos los documentos, toda la evidencia esparcida frente a mí, como acusación, como verdad, como sentencia. Era Sofía. Entró y cerró la puerta detrás de ella, despacio. Nos miramos. Yo con las manos todavía sobre los papeles, ella con los ojos enormes, vidriosos, llenos de lágrimas que empezaban a caer, sin control, sin poder detenerlas. Mamá, susurró, y en esa palabra había tanto dolor, tanta culpa,
tanta vergüenza, tanto alivio, tanto miedo, todo mezclado, todo saliendo de golpe. ¿Cuánto sabes?, pregunté. Mi voz sonaba más calmada de lo que sentía, como si todo mi entrenamiento de mantener la compostura bajo presión hubiera sido para este momento. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, mojando sus mejillas, su barbilla, cayendo al piso. Todo, dijo, abriendo los ojos, mirándome directamente por primera vez en semanas. Lo sé todo, y me está matando. Caminó hacia mí. Las piernas le temblaban. Se dejó caer en la silla frente al escritorio, como si no pudiera sostenerse más, como si admitir la verdad le hubiera quitado el último pedazo de fuerza que le quedaba. Cuéntame, dije, sentándome también, poniendo mis manos sobre las de ella. Cuéntame todo. Y Sofía habló. Por primera vez en meses, mi hija abrió la compuerta, y todo salió. Me contó que había encontrado esa carpeta por accidente. Hace 6 meses. Estaba buscando unos papeles del seguro. Necesitaba hacer un trámite. Rodrigo le había dicho que estaban en su estudio, en el segundo cajón. Buscó ahí. No estaban. Siguió buscando. Tercer cajón. Cuarto. Nada. Hasta que vio el armario. Pensó que tal vez ahí, entre otras cosas archivadas, movió las camisas y encontró la carpeta. La abrió sin pensar, sin sospechar, y su mundo se derrumbó. Al principio no lo podía creer. Pensó que tenía que haber una explicación, que Rodrigo había sido amigo de Verónica, que la estaba ayudando con algo, que las transferencias eran préstamos, que todo era malentendido. Pero mientras más miraba, más leía, más investigaba por su cuenta, más claro quedaba. Verónica no había desaparecido por casualidad. Rodrigo la había asesinado. Tenía que ser eso. Las fechas, las transferencias hechas días antes de la desaparición, la casa, el coche, todo transferido justo antes de que ella se esfumara, como si hubiera planeado cada paso, como si hubiera ejecutado un plan perfecto. Intenté ir a la policía, dijo Sofía, su voz quebrándose. 2 veces. Manejé hasta la estación. Me estacioné afuera, con la carpeta en mis manos, lista para entrar, para denunciar, para acabar con esto. ¿Por qué no entraste?, pregunté suave. Porque él me vio. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La segunda vez. Me siguió. Había puesto un rastreador en mi coche, sin que yo supiera. Y cuando me estacioné frente a la policía, él apareció. Tocó la ventana de mi coche, sonriendo, como si fuera casualidad, como si solo hubiera pasado por ahí. Se estremeció con el recuerdo. Me pidió que bajara del coche. Fuimos a un café cercano. Se sentó frente a mí y me mostró fotos en su teléfono. Fotos de lugares donde yo había estado. El gimnasio, la oficina, el supermercado. Fotos de mi mamá, de mi casa de la infancia, de personas que conozco. Dios, susurré, sintiendo cómo el terror se extendía por mi pecho. Me dijo que sabía lo que estaba planeando, que sabía que había encontrado sus cosas, y que si yo hablaba, si decía una sola palabra, iba a terminar como Verónica, desaparecida, sin rastro, y que nadie sospecharía de él, porque ya lo había hecho antes, y había funcionado perfecto. Sofía sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Me mostró un artículo, otro artículo que no estaba en la carpeta, sobre otra mujer, de hace 7 años, también desaparecida, también sin resolver, también con un novio que quedó libre de sospecha. Mi sangre se congeló. ¿Otra? Otra. Rodrigo ha hecho esto antes, más de una vez. Encuentra mujeres, con dinero, con propiedades, se gana su confianza, se casa o se compromete, transfiere todo a su nombre, y luego las hace desaparecer. ¿Por qué no ha sido atrapado?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque es inteligente, porque espera años entre cada caso, porque cambia de ciudad, se muda, usa nombres ligeramente diferentes en documentos. Rodrigo Ferreira, Rodrigo Campos, Rodrigo Santos, variaciones sutiles que no conectan en bases de datos,
y porque elige víctimas sin mucha familia, sin muchas conexiones. Verónica solo tenía una hermana. La otra mujer era hija única, huérfana, mujeres solas, vulnerables, perfectas. Sofía me miró con ojos destrozados. Y yo soy perfecta para él, sin padre, con una madre mayor sin recursos, sin hermanos, sin familia extensa. Si desaparezco, solo tú preguntarías, ¿y a ti? A ti te haría parecer senil, confundida. Nadie te creería. Todo encajaba. Todo tenía sentido horrible y perfecto. Por eso me pediste que viniera a vivir aquí, dije. No era pregunta, era confirmación. Sofía asintió. Pensé que si había alguien más, si había un testigo, él no se atrevería. Pensé que tu presencia me protegería. Su voz se quebró otra vez. Pero solo te puse en peligro. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Debí advertirte. Debí decirte. Pero tenía tanto miedo. Me levanté, rodeé el escritorio y la abracé, fuerte, como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas, como cuando el mundo era demasiado grande y aterrador. Escúchame bien, dije firme. Tú no tienes nada de qué disculparte, nada. Tú eres la víctima aquí, no la culpable. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Sofía se aferró a mí, llorando, sacando 6 meses de terror contenido, 6 meses de soledad absoluta, de cargar un secreto que podía matarla. La dejé llorar, todo lo que necesitara, sin apurarla, sin juzgarla. Cuando finalmente se calmó un poco, nos separamos. Ahora escúchame, dije, vamos a salir de esto, juntas. ¿Cómo? Él tiene todo el poder, el dinero, los contactos. Si vamos con esta carpeta a la policía, el caso está congelado, sin avances. Las transferencias fueron legales en papel. Él tiene documentos que muestran que Verónica consintió todo. Tiene abogados caros que van a destruir cualquier acusación. No hay cuerpo, no hay testigos, no hay nada que lo conecte directamente. Entonces conseguiremos más, dije, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía, se volvía acero. Vamos a fotografiar todo esto, vamos a documentar cada golpe, cada amenaza, cada comportamiento extraño, vamos a construir un caso y vamos a ser más inteligentes que él. ¿Y si no funciona?, susurró Sofía. ¿Y si descubre que estamos planeando algo? Entonces al menos lo intentamos, porque quedarnos quietas, esperar, obedecer, eso sí nos va a matar. Con certeza, Rodrigo ya decidió que somos problema, que tenemos que desaparecer. La pregunta no es si va a actuar, es cuándo. Y prefiero pelear, prefiero arriesgarme, que esperar mi turno para ser borrada. Sofía me miró, y vi algo que no había visto en meses. Esperanza, pequeña, frágil, temblorosa, pero ahí. ¿De verdad crees que podemos?, preguntó. Sí, respondí, porque él nos subestima, cree que somos débiles, asustadas, incapaces. Y sí, estamos asustadas, pero el miedo no nos hace débiles, nos hace cuidadosas, preparadas, y eso es exactamente lo que necesitamos ser. Sacamos los celulares, y durante las siguientes 2 horas trabajamos, fotografiando cada documento, cada foto, cada papel de esa carpeta maldita. Sofía escribió todo lo que recordaba, las amenazas exactas, las fechas, los comportamientos extraños, las llamadas nocturnas, las salidas inexplicables. Todo. Tengo un sobrino, dije. Roberto, el hijo de mi hermana. Vive en otra ciudad, es de confianza. Voy a mandarle todo esto ahora mismo. Con instrucciones claras. Si no sabe de nosotras en 24 horas, va directo a la policía. Sofía asintió. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Actuamos normal, como si nada. Rodrigo vuelve mañana. No puede saber que estuvimos aquí, que encontramos algo, que sabemos. ¿Y después? Después, cuando tengamos oportunidad, vamos juntas a la policía, con todo, y nos aseguramos de que quede registrado, documentado, para que si algo nos pasa, haya rastro, haya evidencia, haya justicia. Guardamos todo exactamente como estaba, la carpeta en su lugar,
Entre las camisas, el escritorio impecable, sin señales de que alguien había estado ahí. Salimos del estudio. Sofía fue a su cuarto, yo al mío, y por primera vez en semanas. No me sentía completamente impotente. Teníamos un plan, no perfecto, no garantizado, pero era algo, era acción en lugar de parálisis. Era pelea en lugar de rendición. Esa noche mandé todo a Roberto, con un mensaje largo, explicando la situación, rogándole que por favor, si algo pasaba, si dejábamos de responder, llevara todo a las autoridades. Él respondió en minutos, preocupado, asustado, pero confirmando, prometiendo, y con eso, al menos teníamos seguro, al menos alguien más sabía, y eso tendría que ser suficiente, por ahora. ¿Has tenido que ser más inteligente que alguien peligroso para sobrevivir? Cuéntame en los comentarios. Me gustaría saber que no estamos solas en esto. Rodrigo volvió al día siguiente, más temprano de lo que había dicho. Eran las 5 de la tarde. Sofía y yo estábamos en la sala, viendo televisión, tratando de actuar normal, de parecer relajadas. Escuchamos la llave en la cerradura. Sofía se tensó inmediatamente, todo su cuerpo poniéndose rígido, alerta, lista para el peligro. Rodrigo entró, con su maleta, su traje impecable, su sonrisa de vendedor. «Hola familia», dijo alegre, como si todo estuviera bien, como si esta fuera una casa normal, una familia normal. Sofía se levantó. «No te esperábamos tan temprano. La reunión terminó antes de lo planeado. Todo salió mejor de lo esperado». Dejó la maleta junto a la puerta, se quitó el saco y nos miró. A las dos. Había algo diferente en sus ojos, algo que me puso en alerta inmediata. Nos estaba estudiando, evaluando, buscando algo. «¿Todo bien por acá?», preguntó, su tono casual, pero la pregunta cargada. «Sí», respondió Sofía. «Todo tranquilo». «¿Y usted, suegra? ¿Cómo se sintió?» «Bien», dije. «Descansé mucho». Rodrigo asintió despacio, caminó hacia la cocina, sacó agua del refrigerador, se sirvió un vaso, todo el tiempo observándonos por el rabillo del ojo. Sofía y yo intercambiamos mirada rápida. Algo estaba mal. Él sabía algo, o sospechaba. No sé cómo, no sé qué lo delató, pero su energía era diferente, más tensa, más peligrosa. Esa noche durante la cena, el silencio era insoportable, solo el sonido de cubiertos contra platos. Rodrigo comía despacio, mirando a Sofía constantemente, luego a mí, como si estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. «Sofía», dijo finalmente, «necesitamos hablar sobre algo importante». Ella levantó la vista, pálida. «¿Qué?» «Tu madre». Me miró directamente, con esa sonrisa. «He estado pensando mucho, y creo que ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles». «¿Qué decisiones?», pregunté, aunque sabía exactamente a dónde iba esto. «Tu salud, suegra. Me preocupa. Mucho. He notado señales cada vez más preocupantes, olvidos, confusión, desorientación». «Eso no es cierto», dije firme. Rodrigo levantó una mano. «Entiendo que sea difícil aceptarlo. Es normal. Muchas personas en tu situación niegan sus síntomas, pero por eso es importante que la familia intervenga. Por tu propio bien». Ahí estaba otra vez. Por tu propio bien. He hablado con un doctor, amigo mío, muy recomendado, especialista en geriatría. Mañana tienes cita con él, a las 10 de la mañana. Voy a llevarte personalmente. «No voy a ir a ningún doctor», dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir. «No es opcional», respondió Rodrigo, su voz perdiendo la suavidad, mostrando acero debajo. «Es una necesidad médica, y como tu familia, como las personas que te cuidan, tenemos la responsabilidad legal de asegurarnos de que recibas atención apropiada». «Yo puedo cuidarla», intervino Sofía, su voz temblando pero firme. «Aquí, en casa. No necesita ir con ningún doctor». Rodrigo la miró, y en esa mirada había advertencia clara, amenaza. «Amor, ya hablamos de esto. No puedes cargar con esa responsabilidad. Tienes tu trabajo,
tu vida, tus propias necesidades. Se volvió hacia mí otra vez. Después de la evaluación, vamos a determinar el mejor curso de acción. Probablemente sea necesario un lugar especializado, con cuidado 24 horas, enfermeras capacitadas, médicos disponibles, por tu seguridad, un asilo, o algo peor, un lugar de donde no saldría, donde podrían medicarme, declararme incompetente, borrarme legalmente sin tener que matarme físicamente. No voy a ir, repetí, más fuerte. Rodrigo se levantó, caminó alrededor de la mesa, se paró detrás de mi silla, demasiado cerca, demasiado amenazante. La cita es mañana a las 10, dijo cerca de mi oído. Vas a venir conmigo, con o sin tu cooperación. Podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo difícil. Tú decides. Sentí su mano posarse en mi hombro, apretando, no fuerte, no doloroso, pero con suficiente presión para transmitir el mensaje. Él tenía el control, él tenía el poder, él decidía. Me levanté bruscamente. Su mano cayó. Voy a mi cuarto, dije, y salí. Antes de que las lágrimas pudieran empezar, antes de que pudiera verme quebrarme, esa noche no dormí nada. Absolutamente nada. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, pensando, analizando, planeando. Sabía que si me subía a ese coche mañana, si iba a esa cita con el doctor amigo de Rodrigo, no volvería igual. Volvería con diagnóstico falso, con papeles firmados que nunca firmé, con recetas de medicamentos que no necesitaba, con órdenes de internación. Y una vez que estuviera internada, una vez que estuviera fuera del camino, Rodrigo tendría a Sofía completamente sola, sin testigos, sin protección, y haría con ella lo que había hecho con Verónica, con la otra mujer, con quien sabe cuántas más. La haría desaparecer, y se quedaría con todo, y nadie cuestionaría nada, porque ya no estaría yo para gritar, para denunciar, para pelear. Miré el reloj, 5 de la mañana, tomé mi celular, revisé los mensajes que había mandado a Roberto. Verifiqué que todo estuviera enviado, guardado en la nube, respaldado. Luego escribí algo más, una carta, larga, detallada, explicando todo, cada sospecha, cada amenaza, cada comportamiento, cada pieza de evidencia. La guardé como borrador, lista para enviar con un clic, si algo pasaba, si no respondía en 24 horas. Roberto tenía instrucciones de acceder a mi cuenta, de leer esa carta, de llevarla a las autoridades. Era mi seguro de vida, mi única protección. A las 7 escuché movimiento, Rodrigo levantándose, duchándose, preparándose para el día, para llevarme a mi sentencia. A las 8 escuché un toque suave en mi puerta. «Mamá», susurró Sofía, «¿puedo pasar?» Abrí. Ella entró rápido, cerrando detrás de sí. Tenía los ojos rojos, hinchados, había llorado toda la noche. «No puedes ir con él», dijo, «no puedes subir a ese coche». «Lo sé». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» La miré. Mi hija, mi niña, asustada, desesperada, pero ahí, conmigo, listas para pelear juntas. «Vamos a ir a la policía», dije. «Ahora, antes de que él baje, antes de que pueda detenernos». «¿Y si no nos creen?» «Entonces al menos quedará registrado, un reporte, una denuncia oficial, algo que lo haga pensárselo 2 veces antes de tocarnos, porque sabrá que ya hay ojos sobre él, que ya no está operando en secreto». Sofía asintió, decidida. «Vamos». Nos vestimos en silencio. Tomamos lo esencial: documentos, celulares, las fotos guardadas, todo. Salimos de nuestros cuartos. El pasillo estaba vacío. Rodrigo seguía en su habitación. Caminamos hacia la puerta principal. Despacio, sin hacer ruido. Cada paso medido, calculado. Mi mano tocó la manija, fría, metálica. Estaba a punto de girarla, cuando escuché su voz. «¿A dónde van?» Nos congelamos. Rodrigo estaba en el pasillo, detrás de nosotras, recién salido de la ducha, con el cabello mojado, una toalla alrededor de la cintura, y en su mano, un teléfono, mirándonos, con una expresión que nunca había visto antes.
Rabia pura, sin máscaras, sin sonrisas, sin fingimiento. A ningún lado, dije, girando para enfrentarlo. Vamos a la policía. Rodrigo se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Con qué evidencia? ¿Fotos viejas? ¿Un caso congelado sin pistas? ¿Las quejas de una vieja senil y una esposa histérica? Con la verdad, respondí. La verdad sobre Verónica, sobre la otra mujer, sobre todo lo que has hecho. Su cara cambió, el color desapareciendo. No saben nada. Sabemos todo. Encontramos la carpeta, vimos los documentos, las transferencias, los artículos, todo. Rodrigo dio un paso hacia nosotras. Si salen por esa puerta, si dicen una palabra, van a arrepentirse, las dos. Ya no nos asustas, dijo Sofía, su voz más firme de lo que esperaba. Ya no tienes poder sobre nosotras. Rodrigo sonrió, pero no era sonrisa, era mueca, amenaza. Ah, ¿no? Sofía, piensa bien, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿Destruir tu vida? ¿Destruir tu reputación? Porque yo tengo abogados, tengo contactos, tengo recursos, y todas esas transferencias fueron legales. Verónica firmó todo voluntariamente. Tengo documentos, testigos, todo en orden. Lo único que van a conseguir es que yo las demande y les quite hasta el aire que respiran. No nos importa, dije, aunque tome tiempo, aunque sea difícil, la verdad siempre sale. La verdad, repitió Rodrigo, la verdad es que soy intocable. He hecho esto antes, más de una vez, y siempre salgo limpio, siempre. Y en esa confesión, en esa arrogancia, supimos que teníamos razón, que todo lo que habíamos sospechado era cierto, y más. Abrí la puerta. Sofía salió primero, yo detrás. Y cerramos, dejando a Rodrigo ahí, gritando amenazas que ya no nos importaban, porque habíamos decidido, íbamos a pelear, íbamos a sobrevivir, y él iba a pagar, por fin. Caminamos rápido por la calle, sin mirar atrás. El sol apenas empezaba a salir, el aire fresco de la mañana golpeando nuestras caras. Sofía temblaba, pero seguía caminando, un pie delante del otro. Yo llevaba mi celular en la mano, lista para llamar a Roberto, para marcar emergencias, para lo que fuera necesario. A 2 cuadras había una avenida principal, con taxis, con gente, con testigos. Llegamos ahí, respirando pesado. Miré hacia atrás. Rodrigo no nos había seguido, todavía. Paré un taxi. Subimos. A la estación de policía más cercana, dije al conductor. Él asintió, sin preguntas. Arrancó. Durante el trayecto, Sofía tomó mi mano. La apretó fuerte. Gracias, susurró, por no rendirte, por pelear, por salvarme. Nos salvamos juntas, respondí. Eso es lo que hacen las madres y las hijas. Se salvan mutuamente. Llegamos a la estación a las 8:30, un edificio gris, con bandera ondeando, con patrullas estacionadas afuera. Bajamos, pagué al conductor y entramos. Una oficial joven nos recibió en la entrada, con cara de cansancio, de turno nocturno terminando. ¿En qué puedo ayudarlas?, preguntó. Queremos hacer una denuncia, dije, una denuncia grave, sobre desapariciones, sobre amenazas, sobre intentos de internación forzada. La oficial nos miró más seria. Pasen, vamos a necesitar que me cuenten todo, con detalles. Nos llevó a una sala pequeña, con paredes grises, una mesa de metal, sillas incómodas. Pero era seguridad, era protección, era el primer paso hacia la justicia. ¿De qué se trata?, preguntó, sacando una libreta. Sofía respiró profundo, me miró. Yo asentí, y ella empezó a hablar. Le contó todo, desde el principio, desde que encontró la carpeta, desde las amenazas, desde Verónica, desde el terror de vivir con un asesino. Yo saqué mi celular, le mostré las fotos de los documentos, las transferencias, el artículo del periódico, la foto de Verónica. La oficial escribía, sin expresión. Pero sus ojos se iban abriendo más con cada detalle, con cada revelación. Cuando Sofía terminó, cuando ya no quedaban palabras, la oficial levantó la vista. «Esto es muy serio», dijo. «Muy serio. Necesito que hablen con un detective».
Con alguien de homicidios. ¿Nos creen? Preguntó Sofía, su voz pequeña, vulnerable. La oficial asintió. Sí, les creo. Y vamos a investigar. Pero necesito que entiendan algo. Esto va a tomar tiempo. Va a ser difícil. Reabriremos el caso de Verónica. Van a interrogar a Rodrigo, y él va a negarlo todo. Va a conseguir abogados. Va a pelear. Lo sabemos, dije, pero ya dimos el paso. Ya hablamos, y no nos vamos a retractar. La oficial salió. Volvió con un detective, hombre mayor, con cara de haber visto demasiado. Escuchó toda la historia otra vez. Hizo preguntas, muchas preguntas, sobre fechas, sobre detalles, sobre evidencia. ¿Rodrigo sabe que están aquí?, preguntó. Sabe que íbamos a venir, respondió Sofía. Lo confrontamos antes de salir. El detective asintió. Entonces hay urgencia. Si él sabe, va a empezar a cubrir rastros, a deshacerse de evidencia. Voy a poner esto en movimiento ahora mismo. Vamos a ir a esa casa, con orden de registro, hoy, antes de que pueda destruir nada. ¿Qué va a pasar con nosotras?, pregunté. ¿Tenemos que volver a esa casa? No, absolutamente no. ¿Tienen algún lugar seguro donde quedarse? ¿Familia? ¿Amigos? Mi sobrino, dije, en otra ciudad. Puede recibirnos. Perfecto. Vayan allá. Hoy, ahora. Les voy a dar mi número directo. Cualquier cosa, cualquier amenaza, cualquier contacto de Rodrigo. Me llaman inmediatamente. ¿Entendido? Asentimos. El detective nos hizo llenar formularios, denuncias oficiales, declaraciones detalladas, todo documentado, todo registrado. Cuando terminamos eran casi las 11, 3 horas en esa estación fría, pero necesarias. Salimos con papeles, con números de caso, con contacto directo del detective, y con algo que no habíamos tenido en meses: esperanza real, no solo deseo, no solo fantasía, sino posibilidad tangible de justicia. Llamé a Roberto, le expliqué todo. Él nos dijo que fuéramos inmediatamente, que tenía cuarto listo, que nos esperaba. Tomamos un autobús hacia su ciudad, 3 horas de trayecto. Sofía se durmió en mi hombro, exhausta, finalmente pudiendo descansar, porque por primera vez en tanto tiempo estaba a salvo. Yo miré por la ventana, viendo cómo la ciudad se alejaba, cómo dejábamos atrás la casa hermosa, los muebles caros, la vida perfecta de mentiras, y no sentía tristeza, solo alivio. Llegamos a casa de Roberto al anochecer. Él nos recibió con abrazos, con lágrimas, con comida caliente, con camas cómodas, con seguridad. Los siguientes días fueron de espera, de llamadas con el detective, de actualizaciones. La policía había ido a la casa, con orden de registro. Encontraron la carpeta, exactamente donde dijimos. También encontraron computadoras, teléfonos adicionales, documentos guardados digitalmente, más evidencia, más víctimas potenciales. Rodrigo fue interrogado. Negó todo. Contrató abogado caro. Presentó su versión: que yo estaba senil, que Sofía estaba confundida, que los documentos eran legales, que Verónica había firmado todo voluntariamente, que él era la víctima de acusaciones falsas. Pero la investigación continuaba, porque habían encontrado inconsistencias, testigos que no habían sido contactados en su momento, movimientos bancarios que no cuadraban con su historia, conexiones con otras desapariciones en otras ciudades. Poco a poco, el caso se reconstruía. No era rápido, no era fácil, nada como en las películas, pero estaba sucediendo. 2 meses después recibimos la llamada. Rodrigo había sido arrestado. No todavía por el asesinato de Verónica, porque seguían sin tener cuerpo, sin evidencia física directa, pero sí por fraude, por apropiación ilegal de bienes, por falsificación de documentos, por amenazas, por violencia doméstica. Era un comienzo, un pie en la puerta, y con Rodrigo detenido, con acceso a más de sus archivos, a sus computadoras, a sus cuentas, encontraron más, mucho más. Patrones de búsqueda sobre cómo hacer desaparecer cuerpos, mapas de zonas remotas, compras de herramientas sospechosas y conexiones con otras desapariciones, en 3 ciudades diferentes, 4 mujeres,
A lo largo de 10 años, todas con el mismo patrón, todas con propiedades transferidas, todas desaparecidas sin rastro. El caso de Verónica fue reabierto oficialmente, con nueva evidencia, nuevos testimonios, nueva tecnología forense. Expertos en análisis de terreno fueron enviados a propiedades que Rodrigo había poseído, a terrenos remotos, a lugares donde alguien podría esconder algo. Y aunque llevará años, aunque sea batalla larga, hay esperanza de justicia. Para Verónica, para las otras, para todas. Sofía y yo no volvimos a esa casa. Nunca. Nos quedamos con Roberto mientras buscábamos nuestro propio lugar. Un departamento pequeño, modesto, en edificio viejo, con paredes que necesitaban pintura, con pisos que crujían. Pero era nuestro, pagado con el sueldo de Sofía, con mi pensión pequeña, con dignidad, sin control, sin miedo, sin secretos oscuros escondidos en armarios. Sofía empezó terapia, 2 veces por semana, procesando el trauma, la culpa, el terror. No fue fácil. Hubo noches donde lloraba sin parar, días donde no podía levantarse, momentos donde dudaba de todo, de sí misma, de sus decisiones, de su valor. Pero yo estaba ahí, en cada sesión que me dejaba acompañarla, en cada crisis nocturna, en cada pequeño avance, sin juzgar, sin apurar, sin exigir, solo acompañando. Porque el trauma no tiene fecha de vencimiento, no sigue calendario, se procesa a su propio ritmo. Los muebles caros, la casa bonita, el coche lujoso, la vida de apariencias, todo quedó atrás, embargado, investigado, congelado como evidencia. Y Sofía no extrañaba nada, nada, porque había descubierto algo infinitamente más valioso: libertad, real, verdadera, seguridad, no material, emocional, paz, de saber que podía dormir sin miedo, sin escuchar pasos amenazantes, sin medir cada palabra, cada movimiento, cada respiración. Un día, meses después de todo, estábamos tomando café en nuestro departamento pequeño. El sol entraba por la ventana, iluminando las paredes blancas, las plantas que Sofía había empezado a coleccionar, los libros apilados, la vida simple pero honesta. «Mamá», dijo Sofía, «quiero preguntarte algo. Dime, ¿cómo supiste que teníamos que pelear? ¿Cómo supiste que no debíamos rendirnos?» Dejé mi taza sobre la mesa. Pensé en la respuesta. Porque el silencio que Rodrigo nos impuso, dije despacio, no era para proteger nuestro bienestar, no era para cuidar su matrimonio, era para proteger su crimen, para esconder su monstruosidad. Y los crímenes no merecen silencio, no merecen complicidad, merecen luz, merecen verdad, merecen justicia. Sofía asintió, absorbiendo las palabras. Hay 2 tipos de silencio, continué. El silencio del miedo, ese que te paraliza, que te congela, que te hace cómplice de tu propia destrucción. Y el silencio de la sabiduría, ese que te hace observar, escuchar, aprender, prepararte. Nosotras tuvimos ambos. Primero fuimos silenciadas por miedo, pero luego usamos ese silencio para hacernos sabias, para ver lo que él creía invisible, para preparar nuestra escape. Y esa combinación, miedo transformado en estrategia, nos salvó. ¿Y qué le dirías?, preguntó Sofía, a otras mujeres que están pasando por lo mismo, que están atrapadas, asustadas, sin saber qué hacer. Les diría, respiré profundo, que ningún hombre que necesita silenciar a una madre merece estar cerca de una hija, que ningún control disfrazado de amor es realmente amor, que ninguna amenaza disfrazada de cuidado es realmente cuidado, que si alguien necesita aislarte, necesita callarte, necesita hacerte invisible, es porque tu voz, tu presencia, tu existencia son amenaza para sus mentiras. Sofía tomó mi mano. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi niña, siempre, pase lo que pase. Porque el amor verdadero entre madre e hija, ese amor no necesita palabras para sobrevivir. Puede resistir silencios forzados,
puede resistir separaciones, puede resistir amenazas, pero cuando finalmente habla, cuando finalmente rompe las cadenas, cuando finalmente se permite ser escuchado, ese amor derriba paredes, destruye imperios de mentiras, construye algo nuevo, algo verdadero, algo inquebrantable, y eso fue exactamente lo que hicimos, Sofía y yo. Derribamos el imperio de Rodrigo, no de un día para otro, no con un solo golpe, sino paso a paso, denuncia por denuncia, evidencia por evidencia, testimonio por testimonio, hasta que las paredes de mentiras se derrumbaron, hasta que la verdad quedó expuesta, hasta que la justicia, lenta pero inevitable, empezó su trabajo, y construimos nuestra propia vida, nuestra propia verdad, nuestra propia libertad, juntas, como siempre debió ser, sin secretos, sin miedos, sin silencios impuestos, solo amor, solo verdad, solo nosotras. Y eso es todo lo que siempre necesitamos. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.